Bueno, me llamo Michelle, tengo 20 años y estudio trabajo social en la Universidad de Barcelona y soy de Ecuador. Yo me llamo Tamara, tengo 26 años, estoy estudiando educación social en la UOC y además también trabajo como profesora de inglés. Bueno, en tres cosas creo. En lo emocional, porque no sé, me ha sabido escuchar en momentos en los que me encuentro mal y dar apoyo emocional, cosas así, que lo agradezco mucho. Y en la universidad también, porque no sé, me da consejos, tips para el futuro, no sé, para que pueda adaptarme mejor o estar más prevenida y cosas así. Y también lo de socializar, porque soy una persona tímida y bueno, me ayuda a ser más abierta. El hecho de poder ayudar a alguien, a mí eso ya me hace mucho. Y también que, bueno, cuando yo la escucho a ella también me puedo plantear algunas cosas sobre mí y ella también me puede dar consejos a mí, no solo yo a ella. Pues la verdad es que, bueno, yo siempre pienso en cómo era yo hace unos años, porque no nos vemos mucho, pero la verdad es que esos años se notan y entonces pienso en cómo he podido evolucionar y por eso es lo que intento ayudarla de, mira, ahora estamos en estás en este proceso, pero poco a poco las cosas van saliendo todas a mejor y que no tengas solo la visión de ahora estoy así, sino mira todo lo que estás haciendo, todo lo que consigues y poco a poco lo que irás consiguiendo también más allá. Tenía algunas dudas de cómo empezar o socializar más que todo. Yo creo que no le costó tanto el formato online, sino volver a lo presencial. Lo que le daba más miedo era volver a lo presencial y es cuando yo intenté ayudarla un poco dándole algunos tips. Porque yo también soy muy vergonzosa, entonces la entiendo perfectamente. Al principio dudé un poco porque no sé, le tengo miedo a lo nuevo. Y bueno, y fue así como llegué con Tamara, nos presentó un día aquí en el barrio y no sé, me gustó mucho. Sí, me sentí muy a gusto con ella. Sí, porque estuvimos hablando. A veces no sabes qué conversación sacar, pero ese día fue, venga, pues vamos a hablar de esto y de otro. Y nos acabamos de conocer, no nos conocíamos de nada y bueno, pues íbamos charlando. Pues a veces simplemente quedamos, damos una vuelta, un paseo y vamos charlando de algunas cosas que nos vayan viniendo a la mente y otras veces hemos ido a una galería a ver una exposición y otras hemos ido a ver obras de teatro y luego alguna exposición que bueno, habían diferentes imágenes y íbamos charlando de mira cómo están en estos países, mira cómo aquí hay estas diferencias pero también seguimos igual en otros aspectos. Bueno, sí, también hablábamos sobre nuestra propia experiencia. Sí, de cómo, mira, esto está pasando aquí, pero tú cómo lo sientes, porque yo en mi casa, tal, con mis amigos, tal. Reflexionar. Obras de teatro que también te den para pensar. Yo creo que sí, porque, a ver, ella como me da consejos, incluso hace poco me ayudó en un trabajo porque a contactar con alguien para hacer alguna entrevista y cosas así. En ciertos aspectos me ayuda. Y también, no sé, estaba pensando además de estudiar la carrera que estoy estudiando, a estudiar otra y quizás su experiencia en la Universidad de la UOC me pueda ayudar. Yo creo que sí, porque no sé, te ayuda mucho en cuanto a la universidad, cosas, consejos que te pueden dar alguien que ya ha pasado por eso. Y también, o sea, aparte de la universidad, no sé, ver cómo vas en el día a día. No sé, te puede ayudar mucho que alguien te escuche y cosas así. Yo opino que todo lo que se pueda ayudar siempre está bien agradecido. Si tú puedes dar algo, hazlo, porque seguro que otra persona se beneficia de ello y la estarás ayudando. A lo mejor con tu granito de arena estás haciendo ya mucho. Si no lo ponemos, no podemos ir ayudándonos entre todos.